preguntado cómo es actuar desde el amor o desde el miedo. Bueno, a ver, de entrada, actuar desde el miedo es lo que suele hacer prácticamente todo el mundo. Todos lo solemos hacer porque tenemos dentro un miedo atávico desde hace, milenios. Y tiene sus razones. Tiene las razones de entrada, porque antiguamente, lógicamente, era muy difícil sobrevivir, y si no desarrollábamos una prevención ante las posibilidades negativas que habían en nuestro futuro, durábamos muy poco, nosotros y nuestra familia. Por lo tanto, ya biológicamente, incluso para la supervivencia de la especie, empezamos a desarrollar una prevención, que en realidad es eso, miedo al futuro, a un montón de cosas. Y digo eso, un montón de cosas. Actualmente esto ha cambiado, en el sentido de que no deberíamos tener tanto miedo, porque muchas de las cosas a las que les tenemos miedo no suelen ocurrir, en principio, y sobre todo en el primer mundo, ¿vale? No hablemos del tercer mundo porque evidentemente sigue pasando casi igual que antes, pero actualmente muchos de nosotros ya no tenemos esos peligros que habían antes. Es muy difícil que ahora venga un oso y nos mate, por ejemplo, paseando por Barcelona, ¿no? Como quien dice eso, pues tantas otras cosas que antes eran muy probables y actualmente son muy improbables. Aún así, con esto de la pandemia hemos visto que hay peligros en los que antes ni tan siquiera, antes me refiero a hace poco, ¿vale? Ni tan siquiera pensábamos en ellos, y de repente han aparecido una serie de peligros, en este caso de coger una enfermedad, incluso morirse de ella, o de sus consecuencias económicas, como por ejemplo de repente de estar trabajando a dejar de trabajar y dejar de tener cualquier ingreso, con lo cual evidentemente influye en la posibilidad de supervivencia. Evidentemente, existen muchas posibilidades de que pase algo, llamemos negativo. Debido a eso, tenemos esa prevención y casi siempre nuestras acciones vienen condicionadas por miedo a cualquier cosa, a cosas que puedan pasar. De ahí viene que se le llama reaccionar desde el miedo, actuar desde el miedo, a esa manera de funcionar. Insisto que es una manera normal, corriente e incluso justificada biológicamente desde hace milenios, y actualmente, pues en algunos casos existe lógica en eso, en otros no tanto, pero bueno, no deja de tener su lógica. El problema está cuando ese funcionamiento, un problema es correcto, no es un problema, es correcto funcionar así, digamos, en la mayoría de la humanidad. ¿Por qué? Siguen trabajando de esa manera, siguen viviendo de esa manera. Otra cosa es cuando se habla así de actuar desde el amor en lugar de desde el miedo. Estamos hablando para las personas que están en lo que llamamos el mundo del crecimiento personal o espiritual, que es diferente. Independientemente de las circunstancias externas, el que está en el crecimiento personal tiene unas circunstancias internas que han cambiado, o deberían haber cambiado. Deberían haber cambiado. Ya sé que se ponen en cuestión muchas veces por cuestiones externas, como lo que ha estado pasando, lo que está pasando ahora con la pandemia, ¿de acuerdo? Pero la persona que está realmente anclada en su interior, en su crecimiento personal, en su alma, dile el nombre que quieras, ya debería haber superado al menos una parte de esos miedos. Porque la primera de las frases que uno debería grabarse es: no me va a suceder nada que mi alma no quiera. Nada. Es imposible. No hay azar. No hay posibilidad de que baje un bicho por casualidad, me coja, me enferma y me mate. Me puede pasar, sí, pero siempre será porque mi alma ha decidido eso. Y mi alma soy yo. Cuidado, ¿vale? Una parte de yo, mi yo espiritual, mi verdadero yo. Entonces, ya sé que ahí hay una dicotomía que a muchos de nosotros nos cuesta de entender. Bueno,
es lógico, ¿vale? Pero aún así, partiendo de esa idea, no tienes por qué tener miedo. No te puede ocurrir nada que no quiera tu alma. Y el corolario es al revés también. Todo lo que ocurre es que lo ha decidido tu alma. Si te pasa algo, aunque consideres tú que eso es doloroso, negativo, molesto, es porque tu alma considera que eso es necesario y bueno para ti, para tu crecimiento. Con lo cual, ahí no puedes tener miedo. Otra cosa es que digas, es que no me gusta esta situación. Vale, es perfectamente lógico, lícito, perfecto, correcto, normal, que no te guste según qué. Pero al igual que no te va a gustar, por poner un ejemplo, que tener que ir al dentista, que te arranque una muela, porque sabes que al menos algún dolor hay. Ya digo eso porque hoy día los dentistas saben hacer casi milagros, ¿no? Pero aún así, algún dolor hay, ¿vale? Y en algunos casos hasta más de alguno. Bueno, pues sabes que el resultado es correcto, es necesario, es bueno. Tu alma, en ese caso no sería tu alma, sino tu personalidad, te lleva al dentista para que te arranque algo que te está mal, que puede provocar incluso enfermedades muy graves. Y si tienes que pasar algún dolor para que eso ocurra, bienvenido sea, aunque te moleste, aunque te duela, te aguantas y lo pasas y luego ya está. Pues exactamente funciona así toda nuestra vida. Por lo tanto, vivir y actuar desde el miedo, lo único que hace, cuidado, es atraer más problemas. Recordad que nuestra mente es creadora, queriendo o sin querer. Como creemos y sentimos en nuestro interior, eso también lo has oído más de una vez, lo atraemos. Si tú estás siempre pendiente y con miedo a cosas que puedan pasar, esas cosas te van a pasar, garantizado, seguro. Quizás no de la manera que te imaginas, pero van a pasar. ¿Por qué? Porque tú las atraes. Atraemos según cómo somos nosotros. Si tú estás en pie de guerra constantemente pensando que hay gente que te quiere hacer daño, te vas a encontrar con gente que te va a hacer daño. ¡Seguro! Y así justificarás que tienes que defenderte. No es algo consciente, evidentemente. No es que yo lo atraiga porque lo llame a voces, a gritos. No es eso. Pero sí que lo atraemos, en realidad pasa. Y como eso todo, si tengo miedo a tener enfermedades, voy a tener enfermedades. No es que no pueda tener enfermedades si no tengo miedo. No, la idea no es esa. La idea es que si tengo miedo, lo atraigo. Eso de entrada. Según cómo yo me sienta, dentro, mis creencias, atraigo. Por lo tanto, si yo voy potenciando lo que sea positivo, si yo voy pensando en que el mundo en general, por ejemplo, es bueno, en general, la gente en general es buena, que sí que sé que hay gente que es mala, pero no tengo por qué conocerla, sino que yo me voy a centrar en las personas buenas y voy a actuar de manera correcta, pues lo que hago es atraer hacia mí esas personas positivas y aumento la positividad a pesar de que pueda haber alguna negatividad. No voy a eliminarla del todo por la sencilla razón que también dentro de mí, aunque no quiera, habrá negatividad y atraigo sin darme cuenta, pero puedo potenciar eso. Lo mismo viene con la idea del amor. Cuando se dice tenemos que actuar desde el amor, viene de ahí. Si yo aumento el amor en mí, hacia la humanidad, hacia el mundo, hacia el universo, estoy atrayendo hacia mí también ese amor, ¿vale? De todas maneras, cuidado, porque con esta frase de tenemos que actuar desde el amor, me suena, aparte de religiosa, pero me suena a utópica. A ver, yo me acuerdo que cuando era pequeño, mi madre, que era muy católica, decía que debíamos amar a todo el mundo. Y claro, yo se lo preguntaba, pero ¿cómo puedo amar a ese que me está haciendo daño, por ejemplo? Tuve algo de bullying en la escuela, no demasiado, pero tuve. Y entonces yo, por ejemplo, decía, pero es que si esta persona me está haciendo daño, ¿cómo puedo amarlo? Su respuesta no era racional, sino simplemente por la fe que tenía, era de que Dios quiere eso. Y claro, a mí eso no me convencía para nada. Aparte de eso, que también se me ponía como ejemplo a los santos. Tenía que ser como un santo. Que San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, yo qué sé, es igual. Me ponían ejemplos, Jesús, que tenía que ser como Jesús. Claro, me lo ponían tan alto, tan difícil, que yo de entrada decía, pues que lo haga otro, porque yo ahí no me acerco ni de lejos. No puedo, me veía incapaz. Eso pasa de una manera parecida con esta frase.
Debemos actuar desde el amor. Coño, si es que me están jorobando por todas partes, si no tengo dinero, si estoy enfermo, ¿cómo puedo amar yo? ¿Cómo puedo actuar desde el amor? Es evidente, eso no se puede hacer así. No sé, yo no creo que sea una frase a recomendar a casi nadie. A quien ya lo tiene todo, más o menos, y que está bien, pues díselo y entonces seguramente que no le costará nada. Pero a quien tiene problemas, no le digas que tiene que actuar desde el amor. Explícale esto otro. En todo caso, fíjate que cuanto más miedo tienes, cuanto más negatividad tienes dentro de ti, atraes más negatividad. Esto es ejemplo y lo puedes probar, lo puedes ir comprobando. Pues lo mismo, aumenta la positividad. Yo no puedo amar a todo el mundo. Al menos lo veo como inhumano, ¿no? Dificilísimo para un ser humano. Es sobrehumano en todo caso, más que inhumano. Pero sí puedo aumentar la positividad. Veo que hay personas dentro de mi entorno que puedo, si no amarlas, porque no me sale o algo así, pero sí puedo ver, son personas positivas, yo puedo ayudarlas en lo que pueda. Aumentar la positividad. Sí, eso es mucho más fácil que hablar del amor. Por lo tanto, es actuar desde la positividad, que no significa el optimista que cree que todo va a ir bien, porque eso no funciona así. Positivo, ya lo he dicho alguna vez, no es ser optimista. Es pensar que si yo me esfuerzo puedo ir mejorando mi vida, mi entorno, mis relaciones, todo. Puedo, no que va a pasar sin hacer nada. Me voy a esforzar y voy a conseguirlo. No siempre, porque a veces hay fuerzas más grandes que yo. Pero el positivo es el que cree que puede mejorarse. Vale, pues trabaja desde ahí. Actúa desde esa posibilidad. Voy a hacer lo posible para que todo sea positivo, dentro de lo que pueda yo. Y voy a traer, por lo tanto, más positividad cada vez. ¿Entendéis? Por eso, insisto, esa frase de no debemos actuar desde el miedo tiene toda la razón, porque es lo peor que podemos hacer. El miedo es lo que mata cualquier posibilidad de éxito, de salud, de estar bien, etc. Y por lo tanto tenemos que no pensar que no hay razones para tener miedo, sino que no hace falta tener miedo, porque pase lo que pase, todo irá mejor para nosotros. Eso siempre. Y segundo, si somos positivos, podemos mejorar lo que haya. Va a costar más o menos, pero lo podemos hacer. Desde ahí sí tenemos que actuar. Desde lo positivo, desde la posible mejora de cualquier cosa que haya. Como siempre, si tienes dudas o quieres comentar algo, en los comentarios lo puedes hacer y nos vemos en la siguiente.